Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes, soy la maestra Dulce Abril Galindo Luna, pertenezco al área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los trastornos depresivos, los cuales los vemos en la licenciatura en gerontología, específicamente en la asignatura de psicopatología en la vejez, trastornos emocionales. El objetivo de esta presentación es apoyar a los alumnos para que puedan realizar un análisis de estos trastornos depresivos en adultos mayores, para que puedan hacer una comparación entre las características clínicas, la etiología, la prevalencia y los tratamientos disponibles para atenderlas. Lo que vamos a ver, vuelvo a repetir, con base en el objetivo, es los criterios de diagnóstico del DSM-5, así como las características clínicas, la clasificación de los trastornos depresivos, ya que existen varios tipos, prevalencia, etiología, características clínicas principales, el tratamiento sobre todo, ¿sí? Y para empezar, siempre es muy gratificante poder escuchar a las personas hacer una comparación entre la depresión y sentimientos comunes a todos los seres humanos como la tristeza, ¿no? Cuando escuchamos la palabra depresión, ¿qué es lo que viene a nuestra mente por lo regular? Quizás venga a nuestra mente una persona que está triste, una persona con llanto, alguna persona que no tenga ganas de hacer nada, que se la pase acostado. Bueno, pues nosotros debemos de saber que la depresión no es lo mismo que la tristeza, no son equivalentes, ¿sí? La depresión es un síndrome desadaptativo, es un conjunto de signos y síntomas que va a permear significativamente la funcionalidad de las personas que la padecen, mientras que la tristeza es una respuesta emocional común a todos los seres humanos, ¿no? Y es una respuesta que se puede dar, por ejemplo, a raíz de alguna pérdida, ¿sí? No todos desarrollamos depresión, pero todos podemos sentirnos tristes en algún momento. Ahora bien, actualmente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como se le conoce DSM-5 por sus siglas en inglés, ¿sí? Es una clasificación que utilizamos ya que está estandarizada sobre los trastornos mentales, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. ¿Sí? En este vamos a encontrar que los trastornos del estado de ánimo a los que se les conocía anteriormente en la versión del DSM-4, ahora están separados por trastornos depresivos y el trastorno bipolar y trastornos relacionados. En cuanto a los trastornos depresivos, vamos a encontrar los siguientes: el trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo, el de depresión mayor, el depresivo persistente o distimia, el disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, el trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado y trastorno depresivo no especificado. El DSM-5 se caracteriza porque en los códigos para identificar el trastorno se requiere utilizar un especificador. Este puede estar relacionado con la temporalidad, con la gravedad, con la presencia de algunas características, por lo cual es muy importante que cuando utilicemos estos criterios pongamos especial atención en esos especificadores para anotar el código correcto, ¿sí? Y estos especificadores van a depender del tipo de trastorno, ya que no son los mismos para todos, aunque los trastornos depresivos pudieran tener algunos semejantes entre ellos, como la gravedad, si es un episodio único recurrente, etc. Pero vamos a dar paso ahora a la prevalencia de los trastornos depresivos a nivel mundial. Y es que se estima que cerca de 264 millones de personas alrededor del mundo padecen algún tipo de depresión. 11 millones de personas lo hacen tan solo en México, en nuestro país. De esas personas, el 20% corresponden a adultos mayores o a personas mayores
sobre todo arriba de los 65 años, quienes la padecen, el 20% de nuestra población adulta mayor. Y se estima que ese padecimiento se presenta en una relación de 2:1 en mujeres y en hombres. Es decir, el doble de mujeres padecen depresión en comparación con los hombres. Estos trastornos van a ser la primer causa de discapacidad para las mujeres, mientras que va a ser la 9ª causa para los hombres. También no solo afecta significativamente a la persona que lo padece en todas sus áreas, sino que también afecta a las personas cercanas, a familiares, amigos, relaciones laborales, sociales y demás. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud estima que en los países de medianos y bajos ingresos, del 76 al 85% de las personas que padecen depresión no reciben atención y tratamiento para este trastorno, por lo cual es una cifra bastante preocupante y a la cual tenemos que prestar mucha atención para poder intervenir, ya sea de manera preventiva o bien ya con personas que padecen los trastornos, ¿sí? Pero ¿cuáles pueden ser las causas de estas enfermedades o de estos padecimientos? Bueno, existen variadas causas, ¿sí? No existe una sola que pudiéramos decir, pues es que esto es lo que está causando la depresión. Por lo regular es una combinación de varios factores, entre los cuales destacan los genéticos, ya que se presume que el 40% de personas que tienen algún familiar con ya alguna enfermedad mental diagnosticada, pues tiene mayor riesgo de padecer un trastorno depresivo, ¿sí? Existen también los factores bioquímicos, que es una alteración o una descomposición en las sustancias químicas que regulan nuestro funcionamiento cerebral. Por ejemplo, una desregulación en nuestros neurotransmisores. Existen también los factores ambientales, que es una exposición a situaciones estresantes o bien que lo presentan más que otras personas, aquellas que pertenecen a poblaciones vulnerables, ¿no? En donde viven bajo situaciones de violencia, de negligencia, en guerra quizás, en situación de pobreza, actualmente en la pandemia, ¿sí? Aquellas que cuentan con alguna discapacidad, personas que sufren de violencia, etc. Y por último, las personas con ciertos rasgos de personalidad pueden ser más vulnerables o más susceptibles de contraer estos trastornos o de desarrollarlos. Por ejemplo, aquellas personas que cuentan con pocas herramientas para el manejo del estrés, ya sea pocas o nulas estrategias de resiliencia, baja tolerancia a la frustración, tendencia al aislamiento, entre otros. Pero esos son los principales factores que podrían estar contribuyendo para el desarrollo de un trastorno depresivo. Las principales características clínicas que presentan las personas que padecen trastornos depresivos son las siguientes. Una serie de síntomas que están afectando a la persona en al menos 2 semanas continuas. Estos síntomas pueden ser los siguientes: que tenga un estado de ánimo bajo o triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día durante esas 2 semanas. Que haya una disminución del interés o placer por casi todas las actividades, especialmente por aquellas que sí le agradaban, por aquellas que sí le gustaban antes de desarrollar el trastorno. Una dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, presentan fatiga, pérdida de la energía sin razón aparente, pueden presentar una agitación en su estado de ánimo o bien una pérdida de energía, ¿sí? Una lentitud psicomotriz, pérdida o aumento de peso sin hacer dieta o bien sin cambios drásticos en sus hábitos alimenticios. Pueden presentar insomnio o somnolencia excesiva casi todos los días, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, sobre todo rumiaciones del pasado y a veces incluso malas expectativas sobre el futuro, ¿sí? Porque suelen presentar a veces ideas recurrentes sobre muerte, especialmente en cuanto más avanza la gravedad de esta enfermedad. Sin embargo, hay que notar que
cada esfera, estamos hablando de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de conducirnos, va a tener ciertos síntomas específicos o bien va a tener diferentes formas de manifestarse, ¿sí? Puede tener a nivel de cognición quizás pensamientos sobre que pues no hay esperanza, que no se va a curar, que no puede, que nada le sale bien, que no vale la pena lo que está haciendo para sentirse mejor. A nivel conductual, es muy probable que la persona se aísle socialmente, que tenga dificultad para concentrarse, que pueda abandonar las tareas que está haciendo o dejarlas incompletas y que pueda maximizar o minimizar los problemas que está teniendo en ese momento, ¿sí? Y de manera interna, los sentimientos que estas personas llegan a manifestar pues son de inutilidad, ¿no? Que no sirve para nada. A veces son muy irritables, que todo les molesta o de todo se enojan. Pueden manifestar desesperanza o bien aplanamiento efectivo, ¿no? Es decir, que tienen una poca reacción a los estímulos. No se muestran muy expresivos en cuestión de alegría o algunos otros sentimientos. Entonces, dependiendo de la esfera, es como va a estar presentando esta persona los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los tratamientos que pudieran apoyarnos si alguien tuviera depresión, ¿no? Bueno, para la depresión, independientemente de si es mayor, si es distinto o cualquier algún otro tipo de depresión, se recomienda principalmente acudir con un profesional de la salud, ya sea un psiquiatra, un neurólogo, un gerontólogo, un psicólogo. Este personal está capacitado para poder evaluar mediante una entrevista, una historia clínica a la persona, y en el caso de sospecha de presentar algún tipo de trastorno de este tipo, puede derivarlo a la persona que corresponda con el especialista que deba atenderlo. Sin embargo, el psiquiatra es la única persona que pudiera recetar algún tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero, repito, es necesario acudir con un profesional de la salud en caso de sospecha. Los dos tratamientos comprobados científicamente que tienen una buena evolución con esta enfermedad son el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. En los casos de depresión leve y aquellos en los que se detecta tempranamente, la psicoterapia ayuda a mejorar los pensamientos negativos, a reconocer las emociones y a modificar la conducta de manera gradual, paulatinamente. Sin embargo, en los casos en los que la persona presenta depresión moderada o grave, es muy recomendable que la psicoterapia no se administre sola, sino que esté acompañada de un tratamiento farmacológico basado en antidepresivos, ¿sí? Ya que el efecto es mejor. El tratamiento farmacológico se recomienda en la depresión que ha sido realizada de manera reciente en su diagnóstico, en una depresión persistente, a pesar de algunas otras intervenciones que ya se hayan hecho, es decir, que no merma, que no baja, que no cambia, en una historia de depresión mayor, sobre todo si la persona ya ha sido diagnosticada anteriormente o tiene herencia familiar, y en aquellos casos en donde se asocia a problemas psicosociales o algún otro problema médico. Estamos hablando quizás de alguna operación, alguna pérdida de algún miembro y demás. Los principales fármacos que han sido estudiados y probados para el tratamiento de la depresión son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Recordemos que tienen sus bases en la desregulación de estos componentes químicos como son los neurotransmisores. Por lo tanto, estos fármacos actúan sobre ellos específicamente, ¿sí? También existen otros como los antidepresivos tricíclicos o bien fármacos hipnóticos sedantes como las benzodiazepinas en algunas de sus formas comerciales. ¿A qué ayudan estos fármacos? Bueno, ellos restablecen el balance de los neurotransmisores. Sin embargo, su efecto se va a presentar después de que exista una concentración media en la sangre.
lo cual lleva algunos días para lograrse, ¿sí? El efecto no es inmediato. No induce cambios de personalidad cuando la persona los está ingiriendo y no causan adicción por sí solos. Este tratamiento farmacológico, sin embargo, debe ser supervisado y debe tener una duración de al menos 1 año para evitar una recaída en el paciente. Sí. Sin embargo, vuelvo a repetir, se acompaña, siempre se recomienda, de psicoterapia. No todos los medicamentos psiquiátricos son iguales ni tienen las mismas indicaciones, por eso es tan indispensable que sea supervisado por un profesional. ¿Sí? Y quien vaya a cambiar las dosis y a regular ese fármaco o esos fármacos, tiene que ser el mismo profesional de la salud que está atendiendo ya a esa persona, porque ya la estuvo supervisando o monitoreando durante ese año que se necesita para evitar las recaídas. ¿Sí? Los medicamentos a mediano plazo pueden durar algunos meses o incluso años de tratamiento, mientras que hay medicamentos que pueden durar a largo plazo o de por vida. Por ejemplo, en la esquizofrenia, el medicamento no se retira porque estaríamos provocando una recaída inmediata en la persona. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, el especialista es quien valora la temporalidad de los medicamentos. ¿Sí? Es muy bueno este tipo de tratamiento porque se ha demostrado que el 30% de los pacientes muestra una persistencia de los síntomas. Por lo tanto, hay que evitar esas recaídas de algún modo. De mi parte, eso sería todo sobre los trastornos depresivos en cuanto a conocerlos un poco. En el siguiente tema estaríamos hablando sobre algunos trastornos específicos depresivos y algo muy importante que es el diagnóstico. Muchísimas gracias.